Hola, ¿qué tal? Yo soy Andrea Muñoz Gutiérrez, soy candidata a doctora por el posgrado de astronomía de la UNAM. Estoy haciendo mis investigaciones en el Instituto de Física y les voy a platicar de mi trabajo, un poco de qué se trata lo que yo hago. Y esta es una plática que di en la REA, la reunión de estudiantes de astronomía, el 27 de junio en la Facultad de Ciencias, hace apenas unos días. Entonces, bien, pues les voy a platicar un poquito de quién soy yo antes de platicarles sobre mi trabajo. Yo soy, porque vaya, somos seres humanos haciendo ciencia y es importante no tener la idea de que los científicos somos unas personas enajenadas y alejadas de la realidad. Yo soy un ser humano al que le gusta la danza, que le gusta la fotografía, la divulgación de ciencia, por eso estoy aquí. Le gusta la mitología, sobre todo la celta y la nórdica, aunque también me gusta mucho la mitología maya. Me gusta mucho la antropología, la naturaleza, el contacto con la naturaleza, hacer jardinería. En la pandemia tuve la iniciativa de tener un pequeño huerto en mi azotea, cosa que no funcionó, pero he aprendido mucho de plantas a través de ello. Me gusta pues hacer meditación, y me gusta también hacer mi propio chocolate. Yo colaboro en Astrofísicos en Acción y también, aquí está, Astrofísicos en Acción. Y mi proyecto de cacao se llama Sununec, por si por allí me quieren seguir y ver un poco más de la difusión cultural del cacao y lo que esto ha representado para nuestros pueblos originarios, pues échense ahí un clavado. Ahora, esta es una pregunta más o menos sencilla y es, ¿quién es este personaje? Muy bien, todos saben que es Darth Vader. ¿Y quién es este personaje? Muy bien, Kylo Ren. Me siento como Dora la exploradora. Y todos saben también este personaje, que es Darth Maul. ¿Y qué tienen estos personajes en común? Normalmente cuando hago esta pregunta en vivo me dicen, pues que tienen sables rojos o que, que son malos o que no, cosas por el estilo, hasta que finalmente alguien dice por allí, son del lado oscuro. Y entonces, esta charla empieza así. Muy bien. Pues a ver, ¿por qué el lado oscuro? ¿Por qué estamos hablando del lado oscuro? Resulta ser que solamente podemos estudiar con la física que conocemos el 5% del universo. Y ese 5% del universo es materia visible, que es precisamente todo lo que nosotros conocemos. Son estrellas, galaxias, planetas, zapatos, atole de fresa, los michis, nosotros, el medio interestelar, las nebulosas, todo eso es materia que nosotros llamamos bariónica, o materia visible. Y el resto, el otro 95%, es algo que no conocemos. ¿Y qué es este lado oscuro del universo? ¿De qué está hecho? No sabemos, no tenemos idea. Sin embargo, hay quienes nos dedicamos a responder esta pregunta, que somos los cosmólogos. ¿Qué es un cosmólogo? Bueno, pues es la persona que hace cosmología o que estudia cosmología. ¿Pero qué es la cosmología? Pues bueno, la cosmología es una rama de la física o de la astronomía, porque es un punto más o menos en común entre la física y la astrofísica, que se dedica a estudiar el universo como un todo. Esto es, no solamente hablamos del universo como los planetas o el universo más o menos cercano, ¿no?
de planetas, el sistema solar, las galaxias. No, nosotros estudiamos el universo como eso. Ese es nuestro objeto de estudio, el universo mismo. Y esto es a través de, o sea, las galaxias para nosotros son objetos puntuales que nos dan información del universo. Lo que queremos estudiar cuando decimos el universo como un todo, nos referimos a su nacimiento, evolución, composición, de qué está hecho, por qué ha crecido, cómo ha crecido, qué va a pasar con él, cuál es su origen, cuál va a ser su destino. Y para contestarnos todo eso, pues tenemos que abordar al universo de diferentes formas. Una de ellas es la observacional, otra es la instrumental, construyendo los instrumentos que nos van a ayudar a estudiar los objetos celestes que nos permiten ver el universo. Esto también va siendo algo observacional e instrumental. Desde la parte teórica, haciendo simulaciones, mucho es también haciendo discusiones entre nosotros, tenemos reuniones muy grandes de mucho tiempo en las que nos vamos exponiendo distintos puntos de vista y por supuesto pues hay muchos objetos en el universo que estudiar, por lo tanto necesitamos muchas personas que estén involucradas en esta labor. Todas estas científicas son científicas a quienes tengo el gusto de conocer, son científicas que trabajan en la colaboración en la que yo participo, de la cual en un ratito les voy a platicar un poco. Y dos de estas, o sea, lo que quiero decir es, no son modelos tomados de Internet o tomadas de Internet, sino que son científicos reales con las que tenemos también el gusto de colaborar y construir la ciencia actual. Dos de ellas son mexicanas, que son Mariana, la doctora Mariana Vargas, y la doctora Alma González. Y bueno, ¿qué información nos da el universo para poderlo estudiar? Que es de lo que principalmente les quiero platicar hoy. Bueno, pues resulta que este 5%, observando este 5%, podemos entender el otro 95%, o al menos darnos una muy buena idea de qué pasa con el otro 95%. Este 5%, que es la materia visible o la bariónica, nos va a dar información de qué pasa con el resto, ¿no? Ese otro 95%. De ese otro 95 hay dos elementos que son muy importantes. Uno es la energía oscura, que es la responsable de la expansión acelerada del universo. Esto es, el universo se está expandiendo, pero no solo se está expandiendo, sino que lo hace de una manera acelerada. Y hay un 26 de ese 100%, que es la materia oscura. La materia oscura es algo que nos ayuda, que podemos observar solamente por su efecto gravitacional en el 5% que sí podemos ver. Entonces, por eso digo y hago tanto hincapié en que observando ese 5% de materia visible, es que podemos entender un poco cómo es el crecimiento del universo y por qué las galaxias se acomodan en el universo como lo hacen. Pero por supuesto, esto pues se trata de ver cómo esas cosas que sí podemos ver nos ayudan a entender el resto. Esto funciona más o menos como intenté ilustrar en esta cubeta, que es una cubeta que tiene un líquido desconocido, de consistencia desconocida, temperatura desconocida, no sabemos qué hay allí, pero tenemos unos sobrecitos de diamantina. Entonces, esos sobrecitos de diamantina los echamos en la cubeta con el líquido desconocido y lo agitamos. Y entonces cuando lo agitamos podemos ver qué pasa con ese líquido desconocido, ¿no? Podemos ver quizá si es muy viscoso, si no es viscoso, si es espeso, si es espeso en unas partes y en otras no, si se forman corrientes convectivas o de algún tipo, si
si se queda flotando la diamantina o se hunde, lo cual nos puede hablar un poco de su densidad. En fin, podemos saber muchas cosas. Y a través de esta diamantina que sí podemos ver, podemos entender qué hay en esa cubeta transparente y en ese líquido transparente que no conocemos. Algo parecido es lo que hacemos en el universo. Esa diamantina es lo que interactúa electromagnéticamente y gravitacionalmente. Entonces, observando eso, que interactúa electromagnéticamente, esto quiere decir interactúa con la luz, ya sea que emita luz o que absorba luz o que refleje luz o algo tenga que ver con la luz, eso nos permite entender el resto. ¿Qué cosas hay que conozcamos que nos puedan conformar esta diamantina? Pues por una parte tenemos la luz de la radiación de fondo, no se me espanten, vamos a hablar de cada una de estas cosas. La radiación de fondo, tenemos algunas estrellas, algunas galaxias, tenemos también un poco de gas, ¿no? Gas neutro, que es el medio intergaláctico. Tenemos también galaxias más actuales, más modernas. Tenemos nebulosas, tenemos la forma en que se acomodan las galaxias, ¿no? Que es otra cosa de la que vamos a platicar, hasta pues lo que hay al día de hoy. Todo esto es un poco diferentes objetos que han vivido en diferentes etapas de la vida del universo. También ahorita vamos a hacer un poquito, como a desmenuzar este concepto. Pero ahorita les voy a hablar de algunas de las observables que tenemos para entender qué pasa con el universo, ¿no? Este porcentaje de diamantina. Muy bien. Por una parte tenemos la radiación de fondo. La radiación de fondo seguramente es algo que, si vieron la plática de Sebastián, del doctor Sebastián Fromentó, pues les va a resultar como un poquito un resumen de esa charla. Pero la radiación de fondo es la primera luz que podemos ver del universo. Esta se emitió cuando el universo era muy, muy, muy joven y se emitió porque en esa época existían partículas, materia y radiación, o sea, luz, fotones. Y convivían la materia y los fotones en una interacción y eventualmente el universo empezó a bajar su temperatura, ¿no? El universo empezó muy caliente, muy denso, y conforme empezó a bajar la temperatura del universo, entonces las partículas empezaron a interactuar entre sí, empezaron a formar átomos de hidrógeno y entonces los fotones dejaron de interactuar con las partículas. Entonces, los fotones empezaron a atravesar, a pasar. Y de alguna manera, esa luz empezó al pasar, se empezó a hacer transparente para ella. Esto quiere decir, antes los fotones estaban atrapados, golpeándose como en el metro con otras partículas. Y cuando el universo empieza a enfriarse, la luz deja de interactuar con esas partículas que empiezan a interactuar entre ellas solas y entonces la radiación empieza a pasar, ¿no? Pasa la luz. Y esa primera radiación que pasa a través de la materia es esta, es la radiación de fondo. Ahora, este es un mapa que fue tomado por un satélite, es una especie de mapa mundi, y es un satélite que está tomando, midiendo la temperatura de todo lo que hay alrededor de él, ¿no? Entonces, imagínense que hay un satélite por ahí en algún punto del espacio cercano a la Tierra y va haciendo un barrido, ¿no? Del mapa mundi, o sea, como a todo su alrededor. Y eso lo extendemos. Y eso es lo que tenemos aquí. Ahora, si yo les preguntara, este mapa, en realidad lo que está viendo son fluctuaciones de temperatura, ¿no? Son temperaturas altas y temperaturas bajas. Y eso es lo que significa rojo y azul. Más rojo es más caliente
hacia el azul es más frío. Si yo les preguntara, este mapa les dice que es homogéneo o heterogéneo el universo, o esta radiación de fondo es homogénea o heterogénea. La mayoría de las personas cuando ve esta foto dicen, no, pues es súper heterogénea, ¿no? O sea, no es homogénea en absoluto. Hay manchas rojas, manchas azules, manchas amarillas, tienes casi todo el arco iris. Y tendrían razón. Sin embargo, si yo les dijera que esas fluctuaciones de temperatura, esas pequeñas fluctuaciones de temperatura que hacen que sea algo azul o rojo, es de 1 en 100,000, o sea, 0.00001, me digan, ah, no, pues entonces está súper parejito, ¿no? Súper homogéneo. Y pues ambas tendrían razón. Y esa es una de las cosas más impresionantes, o que a mí más me impresionan de la radiación de fondo, que por una parte nos dice que el universo es muy homogéneo, pero también nos dice que hay pequeñas inhomogeneidades, que son muy, 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 muy chiquitas, que son las semillas del crecimiento, de la estructura más evolucionada. Es decir, esas pequeñas fluctuaciones de temperatura se convierten en la distribución de galaxias hoy en día. Esas pequeñas mini, mini, mini fluctuaciones de temperatura en la radiación de fondo se ven traducidas muchos años después en estas estructuras más grandes. Son esas pequeñas semillas que siembran una pequeña diferencia de densidad en el universo y entonces empiezan a aglutinar más y más y más y más materia hasta formar estrellas, galaxias, filamentos y otro tipo de estructuras del cual les voy a platicar después. Entonces, estas pequeñas inhomogeneidades pues las vemos reflejadas en la formación de estructura hoy, pero esa formación de estructura al día de hoy tiene otra cosa muy mágica. Y es que, como les he estado comentando, ¿no? O sea, aquí está, ¿no? Una pequeña semilla, una sobredensidad y una subdensidad, y aquí se ve que hay una parte que tiene sobredensidades de materia y subdensidades de materia. Ok. Las galaxias, cuando nosotros mapeamos dónde están en el universo, sobre todo como a nuestro alrededor, pues nos damos cuenta de que forman una estructura más grande, ¿no? Esto es, cuando buscamos la posición de las galaxias, nos vamos a dar cuenta de que les gusta formar cúmulos de galaxias, les gusta formar filamentos, les gusta formar paredes, hay espacios huecos, ¿no? Y entonces, probablemente si vemos el espacio o el universo cercano, no nos vamos a dar cuenta tan fácilmente. Pero si hacemos mapas muy grandes del universo, nos vamos a dar cuenta de que tiene una forma o la estructura, las galaxias empiezan a acomodar en una forma como de esponja. Si cortamos una esponja, vamos a ver que hay partes que están huecas, hay partes que son como pequeñas paredes, hay partes que son más como hilitos, ¿no? Como filamentos. Y entonces, así es como se organiza la materia en el universo a gran escala. Pero esto no es aleatorio. No están acomodadas nada más así, ¿no? Como justo como en una esponja, ahí un poco al azar, ¿no? Con una distribución azarosa. Sino que cuando hacemos una reconstrucción estadística y decimos, ok, vamos a ver realmente, comparado con algo que es completamente aleatorio, cómo es que se acomodan las galaxias, encontramos que se acomodan en una especie de esferas. Y estas esferas, vamos a ver en este video. No se quiera silenciar. Bueno, esas pequeñas esferas van creciendo conforme crece el universo. Entonces, esas no crecen por dinámicas propias, sino por el crecimiento del universo. Y esas nos dan una forma de analizar el crecimiento de esta estructura a gran escala o de esta esponja
según el crecimiento del universo. Entonces nosotros, cuando vemos el universo, cuando hacemos un mapeo de las galaxias, se ve así, como algo completamente aleatorio. Sin embargo, cuando hacemos esa reconstrucción estadística, vemos que en realidad las galaxias y el gas, el medio intergaláctico, se acomoda en una especie de esferas. Ahora, ¿por qué esferas? ¿No? Esto puede ser un poco exótico. Pues bueno, cuando se acuerdan que les platiqué hace un momento que estaba la radiación y la materia interactuando, bueno, la materia tiende a algo que nos es muy familiar, que vemos en el día a día, que es la gravedad, ¿no? Es dominada por la gravedad. Entonces tiende al colapso gravitacional. Esto es pues todo tiende a colapsarse, ¿no? Por gravedad. Pero la luz tiene, pues, una tendencia a irse hacia afuera, ¿no? A ejercer presión hacia afuera. Entonces, cuando tenemos algo que es materia, que tiende al colapso, que está interactuando con algo que tiende a la expansión, pues entonces están ahí como en esta batalla, ¿no? Haciendo como una oscilación constante. Pero resulta que cuando el universo empieza a enfriarse, que es cuando empiezan a formarse los primeros átomos, se queda como congelada esa última oscilación. En vez de estar haciendo esto, de repente se queda ahí, congelada. Y entonces ya pasa la luz, ¿no? Arrastra un poco esa última burbuja, pero finalmente pasa. Y esa última burbuja se queda ahí, congelada. Entonces, cuando empieza a crecer el universo, pues esa burbuja empieza a crecer también. Es un poco como si yo tirara una piedrita a una fuente y ustedes verían que hay olitas que se van haciendo. Pero si esa fuente la congelara instantáneamente, se quedaría como una de las últimas onditas allí, congelada. Si esa fuente empezara a crecer, ustedes verían que esa última ondita empieza a crecer también. Entonces, si yo mido cuánto ha ido midiendo en diferentes etapas de la vida de esa fuente, podrían decir qué tan rápido se está expandiendo esa fuente. Y esto es exactamente eso. Ok. Hay otra cosa que nosotros, de la que les he hablado un poco, que no solamente son las galaxias, sino que es algo que no podemos ver a simple vista o con los métodos tradicionales, ¿no? Con un telescopio o con luz en general, luz emitida, sino con la luz que absorben. Y esto es el medio intergaláctico. Esto es gas que está disperso entre las galaxias, que absorbe la luz de objetos muy lejanos que se llaman cuasares, que son galaxias que tienen un núcleo activo y son los objetos más luminosos que conocemos en el universo, que son estos puntitos de atrás. Entonces, la luz de los cuasares va viajando por el medio intergaláctico hasta nosotros, que estamos en esta cara de este cubo. Entonces, va pasando la luz de cada uno de esos cuásares a través del medio intergaláctico y según el medio intergaláctico va absorbiendo la luz, pues vamos pudiendo hacer un mapeo o una reconstrucción de la ubicación y de la densidad de ese gas. Y esto es parte de lo que yo hago. Yo trabajo con pues la química o la composición química de este medio intergaláctico y qué cosa nos puede decir de la evolución del universo, esa composición química. Entonces, también viendo dónde están las sobredensidades y subdensidades del medio intergaláctico, podemos medir esas oscilaciones acústicas de bariones, podemos medir esa escala, ese tamaño, ese radio de esas burbujas. Entonces, ya tenemos dos formas en las que observamos el universo. Ese lado diamantina. Una es la radiación de fondo, la otra es las oscilaciones acústicas de bariones, sea por galaxias o por medio intergaláctico. Ahora, una cosa muy interesante que hacemos para ver y para validar que lo que estamos haciendo está bien son simulaciones. Las simulaciones son muy interesantes porque
las simulaciones lo que buscan es ver qué tan bien estamos entendiendo el universo, por una parte, y por otra parte, pues solamente tenemos un universo que podemos observar. Entonces, tenemos que crear varios virtuales con simulaciones, simulaciones de N-cuerpos, etcétera, con lo que podemos jugar un poco y ver cómo cambiaría el universo si tuviera más materia o más radiación, más energía oscura, más materia oscura. Esto yo lo describo un poco como intentar replicar la receta de un pastel. Si tenemos un pastel, en este caso el universo, bueno, no sé si vieron en algún momento esta escena de Friends, o este capítulo de Friends, en el que Phoebe, no es cierto, Mónica prueba una galleta y dice, tengo que reproducir la receta como de lugar, ¿no? Y entonces hace tandas y tandas y tandas de galletas. Y a una le pone unos ingredientes y otra le pone otros, hasta que pues a algunos le quedan muy bien, otros le quedan muy mal. Y finalmente su objetivo es reproducir una receta de una galleta. Yo en general lo pongo como pastel porque siento que es un poco más parecido, ¿no?, a lo que hacemos. Pero bueno, ponemos leche, harina, huevo, mantequilla, saborizante, vamos a poner cacao, por supuesto. Y si no conocemos la receta original, pues nosotros podemos ir jugando, haciendo un pastel simulado o una galleta simulada con lo que nosotros creemos que debe llevar. Entonces, este es un pastel o una galletota en la que podemos ir poniendo, pues no sé, cierta cantidad de materia oscura, que vendría siendo algo que aglutine, ¿no? Quizá sería un poco el papel que hace el huevo. Podríamos poner harina, cierta cantidad, y podemos poner también un poco de energía oscura, que podría ser un poco el efecto de la levadura, ¿no?, que hace que se expanda. Y pues obviamente, si no sabemos cuánto tiene, nosotros jugamos con ciertos parámetros, ¿no? Podemos decir, no, pues nos pasamos de levadura porque este pastel quedó enorme. Podemos ponerle menos levadura y decir, como que no esponjó lo suficiente. Y algo parecido hacemos con las simulaciones, ¿no? Con las simulaciones, puesto que solo tenemos un universo que observar, pues ponemos cierta cantidad de energía oscura, materia oscura, radiación, que tenga cierto comportamiento, tenemos ciertas condiciones iniciales, hacemos nuestra simulación, que requiere un cómputo muy robusto, y entonces vemos si al final lo que tenemos se parece al universo que podemos observar, ¿no?, al universo real. Si lo puede reproducir, maravilloso, quiere decir que estamos entendiendo bien lo que estamos haciendo. Pero si no lo podemos reproducir y salen cosas rarísimas, como que el pastel se salió de la bandeja o que simplemente nos esponjó o que quedó muy aguado o cosas por el estilo, pues entonces podemos ver o intuir, este pastel tiene un comportamiento distinto, entonces tengo que modificar mi entendimiento del pastel, ¿no?, mi entendimiento del universo en este caso, para poder reproducirlo. Entonces, las simulaciones pues juegan este rol, ¿no? Entonces, aquí está un poco la estructura a gran escala. Gran escala, pues aquí viene siendo 1 gigaparsec sobre H. Y vamos haciendo un zoom hacia adentro. Esta simulación es la simulación del milenio o Millennium Simulation. Ya es más o menos viejita y aún así sigue siendo impresionante, ¿no? Esto llevó muchas, muchas, muchas horas, si no me equivoco, ya del orden de meses para poderse simular. Y cada uno de los puntitos que vemos aquí es una galaxia. Entonces aquí ya estamos hablando de 52, 31 megaparsecs sobre H. A lo mejor esta es una escala que no nos es nada familiar. Para que se hagan una idea, en promedio, 1 megaparsec es la distancia entre 2 galaxias. Por ejemplo, entre la Vía Láctea y Andrómeda hay alrededor de 1 megaparsec de distancia. Entonces aquí ya vamos viendo un cúmulo
de galaxias. Y bueno, aquí se pueden ver esta estructura de filamentos, de paredes, etcétera, que les platiqué hace rato, ¿no? En la cual pues acabamos viendo una estructura como de esponja, o bien pues como lo esponjosito del pastel. Muy bien. Otra forma en la que observamos el universo, que ya hablamos de radiación de fondo, ya hablamos de oscilaciones acústicas de bariones, hablamos de las simulaciones como algo que busca reproducir o entender la aglutinación o el clustering de galaxias, entonces ahí es como un poco dual, tanto las simulaciones como el clustering de galaxias mismo. Y aquí hay otra observable que es muy importante, muy, muy, muy importante para estudiar la expansión del universo. Este es un tipo de objeto que se llama supernova tipo 1A. Yo sé que suena muy técnico, pero es muy importante hacer esta distinción. Hay muchos tipos de supernovas que podemos observar y que podemos estudiar. Y de todo ese amplio espectro de supernovas que existen, a nosotros nos interesan las tipo 1A. ¿Por qué? ¿O qué son estas supernovas tipo 1A? Bueno, las supernovas tipo 1A es una explosión que ocurre cuando tenemos un escenario de dos estrellas que coexisten, que viven juntas. Una de ellas es una enana blanca, la otra no nos importa. Puede ser una gigante roja, puede ser una como el sol, puede ser, no sé, puede ser lo que sea. De que nos importa es que siempre va a haber una enana blanca. Y esa enana blanca es una estrella muy densa que empieza a comerse a la otra estrella, empieza como a canibalearla, ¿no? Entonces empieza a jalar material de esa otra estrella, empieza a, pues sí, como a comerla, y entonces empieza a formar un disco también de acreción. La otra estrella, pues ahí está siendo comida, ¿no? Y existe una masa límite para las enanas blancas. Esto es algo así como si en alguna fiesta hubiera un tío que está come y come y come y come y come. Y llegada a cierta masa o cierta cantidad de, o cierto peso, cierta cantidad de comida, da el botonazo, ¿no? Y ahora imagínense que son todos los tíos de la reunión. Al llegar a un peso específico, una masa específica de comida, dan el botonazo. No importa lo que estén comiendo, pero siempre que lleguen a esa cantidad de comida, van a dar el botonazo. Entonces, aquí pasa algo muy parecido. La estrella, la enana blanca, va a llegar a un límite que se llama el límite de Chandrasekhar, que es algo así como 1.8, 4 u 8, siempre se me confunde allí, creo que es 1.8 masas solares, o sea, 1.8 veces la masa del Sol. Y cuando llega a ese límite, explota. Y como todas estas estrellas explotan llegada a esa masa específica, entonces todas tienen un brillo muy parecido. Todas estas supernovas tipo 1A, estos eventos, esta explosión, ocurren más o menos en la misma, pues de la misma forma, ¿no? Y entonces producen una cantidad de brillo muy parecida o prácticamente igual, que está bastante bien caracterizado, bastante bien entendida. Entonces, esto funciona un poquito como los focos de 100 watts, y ahorita les voy a decir cómo. Primero les voy a poner un video de cómo es esta explosión. Ahí está estallando. Y ya, se queda como una fuente de luz ahí solita, ¿no? Entonces está aquí la enana blanca, que está acretando material, está comiendo a la estrella grande, y ¡pum! Llega al límite de Chandrasekhar, que ya vi, es 1.44 masas solares, explota y tiene
esa explosión puede durar varias semanas y entonces podemos ver algo que se llama curva de rotación, curva de luminosidad o curva de luz, y entonces vamos midiendo su luz o su brillo todos los días por varias semanas y entonces vemos que todas estas estrellas, las tipo 1A, tienen una curva de luz muy parecida. Bye. Ok, entonces cuando hablo de los focos de 100 watts, ¿a qué me refiero? Los focos de 100 watts están bastante bien estandarizados, ¿no? Los entendemos bastante bien, todos brillan igual. Entonces, si yo tengo un foco de 100 watts aquí enfrente no se ve porque tengo aquí, pero bueno, aquí enfrente, y me llevo otro a mi sala, el foco sigue siendo de 100 watts, pero yo lo voy a ver más tenue. Y si ese mismo foco de 100 watts me lo llevo a una cuadra de aquí, pues también voy a poder ver cómo ilumina ese foco de 100 watts y lo voy a ver más tenue todavía. Si me lo llevo al zócalo, pues a lo mejor lo alcanzo a ver muy, muy, muy bajito. Entonces, según la cantidad de luz que yo esté recibiendo de ese foco de 100 watts, el foco de 100 watts es el mismo, no ha cambiado. Pero conforme lo voy alejando, al verlo más tenue, yo puedo estimar distancias usándolo, de una manera indirecta. No estoy usando una regla, pero sí, cuando yo mida el brillo de ese foco de 100 watts, cuando vea que brilla menos, voy a poder estimar a qué distancia está. Es algo que también tenemos muy internalizado, por ejemplo, cuando, cuando se nos acerca un coche, ¿no? Podemos tener, los coches estaban fabricados antes para que las luces estuvieran del mismo brillo, estuvieran estandarizados, de manera tal que si yo veo un foco de un coche con cierta intensidad, sé que está más lejos o más cerca de mí y entonces me da tiempo de cruzar la calle o no me da tiempo de cruzar la calle, ¿no? Por seguridad estaban hechas de esa forma. Ya ahora pues las cosas han cambiado mucho, pero esto es algo que tenemos de manera intrínseca o muy internalizada. Ese mismo principio es eh, con el que trabajamos con las supernovas tipo 1A. Y ahora, ¿o por qué son importantes? Bueno, pues justamente al medir distancias nos han ayudado a entender un poco mejor la expansión del universo. Y justamente a través de este trazador, de las supernovas tipo 1A, es que hemos descubierto que el universo crece de manera acelerada. No solamente que está en expansión, sino en expansión acelerada. Y este descubrimiento llevó a un premio Nobel, ¿no? Si no me equivoco, es el de 2011. Uno de los galardonados es Saul Perlmutter, otro es Adam Riess, y es una investigación muy interesante que les recomiendo echarse un clavado. Ok, otra forma de estudiar el universo, y esta parte de diamantina, es a través de... Un instante. Ok, no se puede. A través de las lentes gravitacionales. Esto a lo mejor es algo que nos suena un poquito más, pero es un efecto que a mí me parece muy bonito, ¿no? Más allá de que tenemos aquí una carita sonriente de las lentes gravitacionales. Las lentes gravitacionales son consecuencia de la forma en la que Einstein veía la gravedad. La gravedad antes de Einstein se veía como algo que atraía, ¿no? Una fuerza que atraía y poco más. Cuando llega Einstein y plantea la teoría de la relatividad, dice, ok, la gravedad es algo que afecta o que modifica la forma del espacio-tiempo y entonces afecta también la trayectoria de la luz. Entonces, cuando nosotros tenemos objetos muy grandes, muy masivos, distorsionan la trayectoria de la luz. En este caso, tenemos en esta imagen una fuente de luz que está
Voy a poner un ejemplo. Está este foco, ¿no? Que no sé si va a funcionar mi experimento. Creo que no, porque tengo lo del fondo virtual. Bueno, supongamos que tengo un foco muy, muy intenso atrás de mí, ¿no? Una fuente de luz muy intensa. Y que estoy yo en medio. Obviamente, si yo estoy en medio y no tengo la suficiente masa, pues yo voy a tapar el foco de atrás, ¿no? Ustedes no van a ver el foco, me van a ver a mí medio rara, a contraluz, pero no se va, o sea, no van a ver el foco. Sin embargo, si yo tuviera mucha, mucha, mucha masa, yo distorsionaría el paso de la luz. Y entonces lo que ustedes verían sería aquí a mi alrededor, a ver cómo le hago, aquí a mi alrededor, pues varias réplicas del foco que está atrás de mí. Y esto es un poco lo que se ve acá. Lo que nosotros vemos aquí como embarrado es una galaxia que está detrás de este cúmulo. O sea, está aquí la fuente de luz, acá un cúmulo de galaxias, este está emitiendo luz y este, como es muy masivo, distorsiona la luz de esta fuente. Y entonces lo que pasa es precisamente esto, ¿no? Se va a ver aquí como embarrada a los lados. Entonces, aunque no podemos ver el objeto del fondo propiamente o la fuente de luz, sí la podemos ver aquí como eso, distorsionada, embarrada, como si pasara a través de un lente óptico. Pero en vez de ser una lente, está pasando por una lente gravitacional, ¿no? En vez de un efecto óptico, como lente de ojo, ¿no? Va a ser como un lente de vidrio. Es una lente que se hace gravitacionalmente. Muy bien. Entonces, a través de estas observables, pues de aquí ya podemos entender un poquito más este mapa. Ya podemos entender un poco mejor qué es la radiación de fondo, qué es el medio intergaláctico. Hay una época en la que no hay emisión de luz para nada, pero después empiezan las primeras estrellas, las primeras galaxias, y entonces aquí es algo que ya podemos empezar a ver, ya podemos empezar a mapearlas, ya podemos entender un poquito más de la formación de estructura a gran escala, ya empezamos a ver supernovas, ¿no? Y esta es la diamantina que nos ayuda a entender el resto del universo, ¿no? Ese 5% que nos permite ver lo anterior. Me voy a saltar un poquito para no perder mucho tiempo, pero es algo que les recomiendo investigar, que es el calendario cósmico. Lo voy a decir así súper rápido. El calendario cósmico es algo que hizo Carl Sagan, si no me equivoco, para poder ilustrar cómo es la evolución del universo, para que entendamos un poco mejor la evolución del universo. Entonces, él acomoda la historia del universo como en analogía a un año. Entonces, si esto fuera así, el 1 de enero a las 0 horas es el Big Bang. Y después acomoda todos los demás eventos hasta diciembre. Entonces tenemos por ahí de mayo, pues la formación del disco de la Vía Láctea, que es la galaxia en la que vivimos. En septiembre la formación del sistema solar, luego en octubre tenemos pues, un poco de fotosíntesis, algunos organismos unicelulares, etcétera, hasta diciembre, que ya tenemos vida pluricelular. Ahora, si agarramos diciembre y lo dividimos entre el día 1 y el 30, pues vamos a agarrar más bien como la segunda quincena, ¿no? Pues tenemos fósiles, la existencia de algunos reptiles, de los grandes reptiles, dinosaurios, mamíferos, la formación de Pangea, tenemos el 24 de diciembre, o sea, justo como para víspera de Navidad, y el 30 de diciembre es la extinción de los dinosaurios. Si agarramos el 31 de diciembre y lo analizamos, este 31 que es el último día del año, imagínense, ¿no? Ya vimos 364 días, ¿no? Y ese último día del año,
pues es cuando ya empiezan a existir primates, donde empiezan a caminar erectos los primeros seres humanos o los primeros homínidos. Se empieza a formar el cerebro humano, empieza a tomar el tamaño que tiene ahora, y de las 11:56 a las 11:59, pues son todas las grandes migraciones de los humanos, del Homo sapiens, por todo el mundo. Y el último minuto, imagínense, ya pasaron 364 días y hasta las 11:59, ¿no? El último minuto, pues tenemos pues la última glaciación, tenemos las pinturas rupestres, tenemos pues algunas civilizaciones como la egipcia, unas dinastías chinas, nacimiento de Buda, de Jesús, de Mahoma, y hace 1.2 segundos llega Cristóbal Colón a América. Entonces, para que se den una idea del pequeño suspiro e instante efímero que hemos representado en toda la historia del universo. Y aún así, la maravilla de que de ese pequeño instante podamos reconstruir todo lo demás. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Aquí sí voy a procurar irme un poco más rápido. Pues lo hacemos a través de varios proyectos. Algunos de ellos seguramente ya los habrán oído: el Sloan Digital Sky Survey, Dark Energy Survey, EVOS, que es parte del SDSS, Vera Rubin, que también hace alrededor de un mes sacó sus primeras imágenes, y el instrumento espectroscópico de energía oscura, que es donde yo trabajo. Por eso está en el centro. Está en el centro porque está en el Cora. Ahí. Muy bien. El instrumento espectroscópico de energía oscura, o DESI, está instalado en un telescopio que está aquí en Tucson, en Arizona, en una ciudad prácticamente fronteriza con México. Aquí me acerco un poquito más. Aquí está, en Kitt Peak, que en realidad Tucson está acá y el telescopio está aquí, en Kitt Peak, y esta es la frontera con México. Kitt Peak, que por sus siglas en inglés es KPNO, es parte de un laboratorio que se llama NOIR, que fue fundado en 1958, que tiene 22 telescopios ópticos y 2 radiotelescopios. Uno de esos radiotelescopios trabajó junto con nuestro queridísimo GTM, Gran Telescopio Milimétrico, que está en el volcán Sierra Negra, junto al Pico de Orizaba, que es uno de los radiotelescopios más increíbles y grandes que existen en el mundo. Bueno, fue uno de los que trabajaron para, junto con en la colaboración, Event Horizon, y trabajó con uno de estos dos radiotelescopios cuando se tomó la primera imagen de un agujero negro. Para más información sobre esto, pues les recomiendo ver la charla que dio Brisa. Y bueno, está en un lugar muy importante que es Ioligam-Duag, en la nación Tohono O'odham, que también es, y este es el nombre que nosotros le damos, ¿no? La comunidad O'odham le dice Ioligam-Duag, nosotros le decimos Kitt Peak, Arizona. Esto es muy importante porque nosotros tenemos nuestros instrumentos y tenemos todos estos telescopios en un lugar que para ellos es sagrado. Y es sagrado porque allí se considera que vive pues una de sus deidades principales, que es Itoi, que en español se traduciría algo así como el Gran Hermano. Y pues ahí es donde se reciben muchos centros como muchas ofrendas, ahí es un centro de peregrinación importante para esta comunidad. Entonces es un gran honor que nosotros podamos hacer nuestra ciencia en este lugar. El telescopio en el que nosotros trabajamos es el telescopio Mayal, que es este telescopio que está aquí adentro. Es el telescopio óptico más grande de Kitt Peak.
y uno de los más grandes del mundo. Su espejo principal es de 4 metros de diámetro. Ahí estoy yo un poco como por escala, aunque creo que no funciona muy bien. Es mejor escala la escalera, porque yo estoy más adelante. Entonces, creo que no hace con tanta justicia a la magnitud del telescopio. Y bueno, lo que es sumamente innovador de este telescopio es que funciona con fibras ópticas. Ay, 5,000 fibras ópticas que están coreografiadas una por una con un brazo robótico, un pequeño brazo robótico. Entonces, hay 5,000 fibras ópticas, que son estas que están mostrando mis compañeros, y cada una de ellas está operada por un brazo robótico para que así esas 5,000 fibras ópticas estén tomando imágenes del universo simultáneamente. O sea, son alrededor de 5,000 objetos que se pueden observar simultáneamente. Y todo ese grupo de fibras ópticas, que son estas que se ven aquí, que se están moviendo con los brazos robóticos, pues llevan con un cable de varios metros, ¿no? Aquí están las fibras ópticas, que son más o menos del grosor de un cabello, o yo digo que es un poco más gruesecita, como de un bigote de Michi. Pues bueno, voy a poner esta foto de nuevo, porque aquí se ve como el manojo de fibras. Es este que está marcado acá como en morado, que lleva los espectrógrafos, son 10 espectrógrafos, y ahí es donde nosotros vemos el espectro o el arco iris de 5,000 objetos simultáneamente. Nosotros no vemos la foto de cada uno de los objetos como tengo aquí atrás mi fondo virtual, sino que vemos su arco iris, ¿no? Su espectro. Y aquí están los espectrógrafos y el equipo que acomodó estos espectrógrafos maravillosamente. Este es el cuarto de control donde operamos todo el telescopio y todo lo relacionado con el instrumento DESI. Y este es el centro de cómputo, ahora ya no se llama Cori, ahora se llama Perlmutter, justo por Sol Perlmutter, que es de los que se llevaron el premio Nobel por la observación de las supernovas. Este centro de cómputo es donde almacenamos todos los terabytes de información que tenemos de cada noche. Y para que nos demos una idea, pues esta es la luz que recibimos de la radiación de fondo. Aquí pues este es el mapa del medio intergaláctico y este es el mapa de galaxias que se había observado con Sloan 4, que fue el antecesor de DESI hasta hace unos años. Y posteriormente llega DESI. Este es un pequeño fragmento de una película de la cual les voy a decir un par de palabritas más adelante. Voy a adelantar un poquito. Ay, no. Sigo yo queriendo ser más eficiente. Bueno, les recomiendo que chequen esta página. Lo buscan así, como DESI VR Flights Stereoscopic. Es algo que hizo el planetario Fiske. Y como ustedes pueden ver, yo estoy moviendo aquí mi pantalla en este viaje. Es un vuelo por todas las galaxias que ha observado DESI. Como les decía, nosotros vemos espectros, nada más, que es el arco iris de cada uno de estos objetos. En otra ocasión les podré platicar por qué vemos los espectros y no las imágenes, pero hay otros experimentos que sí han tomado las imágenes. Entonces, complementando la información nuestra con la información que tienen ellos, podemos hacer estos mapas. Básicamente, la razón por la que nosotros medimos los espectros y no las imágenes es porque a través de ellas es que inferimos la distancia a estos objetos. Entonces, DESI está haciendo el mapa tridimensional más grande del universo hecho por la humanidad hasta la fecha. Entonces, ustedes se pueden dar aquí un viaje por el universo, literalmente.
Y muy bien, si les interesa saber un poco más de Desi, lo cual les recomiendo mucho, pues existe una película que se llama 5000 ojos, mapeando el universo con Desi. Aquí hay una liga con la cual pueden ver pues la versión bidimensional en YouTube. Por supuesto, no le hace justicia a la versión de planetario, que es para lo que está hecha originalmente. En el planetario hay varios planetarios ya en México y en el mundo que tienen la película. Es cuestión de acercarse a su planetario local, ver si lo tienen. En México, en Ciudad de México, lo tiene el planetario Luis Enrique Erro y varios planetarios itinerantes. Entonces, pero si no lo encuentran cerca, también en Guadalajara y ya está. Vaya, hay muchos planetarios donde lo pueden encontrar. Pero si no lo encuentran en su planetario local, pueden escanear este QR y ver la versión en YouTube. Es una película de alrededor de 20 minutos. Y ya para cerrar, les comparto esta pequeña frase que nos comparte Claire Laman, que es una compañera nuestra, de hecho, de ese primer collage que les hice de varias investigadoras, ella es una. Claire es doctora de Harvard, que también recibió su doctorado hace un par de meses, y ella es quien dirigió la película. Y también es, por cierto, quien hace muchos pasteles muy bonitos. Y uno de los pasteles que ha hecho, pues es este pie que les mostré de las distintas rebanadas, ¿no? Ella es una gran divulgadora y también les recomiendo seguir su trabajo. Y sin más, muchas gracias tanto a Desi, a la Nación Tohono O'odham, a la organización de la REA, a la IAU y a Anita, a Ana Torres, por tenerme por acá. Les mando un abrazo muy grande y cualquier duda, aquí están mis redes. No, acá. Bueno, ya saben, a mi lado derecho. Y pues les mando un saludo muy grande. Que disfruten mucho de la astronomía y cualquier duda que tengan, por aquí me encuentran. Bye. Ah, no se ve mi despedida, pero bye.